Buenas tardes, hoy vamos a continuar con el tema de los estados financieros. Ya ustedes saben, la vez pasada tratamos sobre el marco legal de los mismos. Hoy vamos a empezar con el estado de situación financiera. Este es un estado que muestra, como su nombre lo dice, cómo está la empresa en un momento determinado. ¿Ok? Es decir, cómo está su situación financiera y patrimonial. Quiénes me deben, a quiénes le debo, cuánto ha sido el aporte de los accionistas, en fin. Este estado financiero tiene tres elementos de acuerdo a la NIC 1: el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Vamos a ver. Como ustedes saben, los estados financieros se basan en el postulado de la partida doble, donde me dicen, ¿no?, de que todo lo que tengo es igual a todo lo que debo. ¿Qué cosa es lo que tengo? El activo, todos los bienes y derechos que tiene una empresa. ¿Qué cosa es el pasivo? Todas las obligaciones y deberes que tiene una empresa también a una fecha determinada. Y en el patrimonio encontramos el aporte de los accionistas. Entonces, esto es mis fuentes de financiamiento y esto es mis inversiones. Entonces, mis inversiones igual a mis fuentes de financiamiento, o como siempre lo digo en clase, todo lo que tengo es igual a todo lo que debo. Continuando, tenemos ahora el detalle de qué cosa es el activo, ¿no es cierto? El activo viene a ser todos los elementos, todos los recursos que tiene una empresa, como ya dije, y que tiene su contrapartida en las fuentes de financiamiento, es decir, la empresa de dónde obtiene los recursos para poder invertir. Esto también se conoce como la partida doble. Todo lo que tengo es todo lo que debo. Esto en sí es la estructura del estado de situación financiera. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Vamos a ver. Tenemos entonces, el activo se divide en dos partes: el activo corriente y el activo no corriente. ¿Ok? El activo corriente implica todo aquello que se tiene que convertir en efectivo hasta un plazo máximo de 12 meses. Pasado ese plazo, ya estaríamos frente a un activo no corriente. ¿Ok? Una cuenta por cobrar a 60 días es corriente. Una cuenta por cobrar que supera los 360 días, es decir, supera el año, ya sería una cuenta por cobrar a largo plazo, y esto estaría clasificado dentro del activo no corriente. El activo en sí tiene un criterio de ordenamiento. Ese criterio de ordenamiento es el de liquidez decreciente, es decir, primero lo más líquido hacia los menos líquidos. Nótese, efectivo, cuentas por cobrar, existencias. Luego viene todo lo que es largo plazo y luego viene el activo inmovilizado o activo fijo, como se conoce. Entonces, menos líquido, lo que es más líquido hacia lo menos líquido. Ese es el criterio del ordenamiento del activo. ¿Ok? Entonces, veamos ahora el pasivo. El pasivo son todas las obligaciones, o sea, una empresa. Igualmente, tenemos el corriente y el no corriente. Corriente, corto plazo; no corriente, largo plazo. ¿Ok? Esta parte del estado de situación financiera también tiene un criterio de ordenamiento. El criterio de ordenamiento del pasivo es el de exigibilidad decreciente. Primero lo más exigible hacia lo menos exigible. ¿Ok? Acá encontramos los sobregiros bancarios, las cuentas por pagar comerciales o facturas por pagar a proveedores, por ejemplo. Si tuviera vinculadas, cuentas por pagar con vinculadas, otras cuentas por pagar. Y aquí está la parte corriente, o sea, todo lo que vence dentro del año, de las deudas a largo plazo, porque todas aquellas deudas que superan el largo plazo estarían en el no corriente. Entonces, la misma tónica o la misma dinámica que el activo corriente en cuanto al plazo. Luego tenemos el patrimonio, con las cuentas, digamos que las más comunes: el capital, el aporte de los socios, el excedente de revaluación que se forma o se da cuando se le da un nuevo valor a un bien que ya
ha pasado un tiempo y, por ejemplo, ha perdido el valor, por decirles, aquí podríamos poner una máquina o un auto que aún que sigue funcionando a pesar de que ya se depreció. Si yo quiero presentar o dar una mejor presentación en el estado financiero a ese bien que ya en libros está totalmente depreciado, lo puedo mandar tasar. Esa tasación le da un nuevo valor. Ese nuevo valor se coloca como excedente de renovación. La reserva legal, esto está tipificado en la Ley General de Sociedades y lo utilizan normalmente las empresas que son sociedades, una SRL, una sociedad anónima, y generalmente la reserva legal, de acuerdo a la ley, es el 10% de la utilidad. Eso es lo que yo tengo que guardar como reserva hasta un tope, dice la misma norma, del 20% del capital totalmente pagado. Y los resultados acumulados, que su nombre lo dice, son los resultados de cada periodo que se vienen acumulando cada año. Y esto forma esta cuentita llamada acumulado, ¿no? Resultados acumulados. Esto viene a ser mi patrimonio. Entonces, la estructura del estado de situación financiera es esta. Los activos en el lado izquierdo, los pasivos y patrimonio en el lado derecho. Ambas partes tienen que ser iguales y el encabezado tiene que estar dado por el nombre de la empresa, el nombre del estado, que es ahora el estado de situación financiera o llamado también balance general, y la fecha, al 31 de diciembre, al 31 de noviembre, dependiendo de la fecha en la que yo la preparo, colocaré el año que estoy presentando comparada con la del año anterior, ¿no? Esa es una forma de presentar ahora este estado financiero. Normalmente las empresas lo colocan en forma individual, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque a veces la costumbre es esta, ¿no? Veamos este ejemplo sencillo de este estado financiero. Este es un estado financiero de esta empresa llamado estado de situación financiera. Esta es la fecha y este es el movimiento de este periodo. Si nosotros quisiéramos compararlo con el año anterior, colocaríamos acá al lado, obviamente, el 31 de diciembre de 2017. Pero nos interesa ahora el 31 de diciembre de 2000, este de acá, el de un solo año, ¿ok? En donde tenemos el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, no hay pasivo no corriente, no hay deuda de largo plazo, y el patrimonio. Como ven, total activo y el total pasivo y patrimonio cuadro. Esta es la forma de presentar. Se ha respetado el criterio de ordenamiento en ambos lados. Y esta sería una forma de presentar en forma sencilla un estado financiero como el que estamos hablando. El siguiente estado financiero a revisar es el estado de resultados. Este estado financiero me permite saber cuánto ha obtenido una empresa, ya sea utilidad o pérdida, en un ejercicio determinado. A diferencia del anterior, que es acumulativo, es decir, me presentan los datos acumulados a una fecha determinada, este se refiere estrictamente al ejercicio en el que estoy. ¿No es cierto? Entonces, yo en el 2017 gané o perdí. En el 2016 gané o perdí. En cambio, el otro no. El otro me puede mostrar las cuentas por cobrar, pero en esas cuentas por cobrar pueden haber cuentas del 2017 y del 2016 acumuladas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este estado? Los elementos de este estado son, en estricto, todos los ingresos y todos los costos y gastos que posee una empresa o que realiza una empresa. La diferencia de ambos hará que yo sepa si gané o perdí. Sencillo, ¿no? Si los ingresos o las ventas e ingresos son superiores a los gastos y costos, obviamente gané. Pero si estos de acá, los costos y gastos, son mayores a los ingresos, la empresa perdió. Entonces, de ahí viene el cuidado que hay que tener en la buena administración de ambos elementos.
para que una empresa tenga éxito o pueda, pues obviamente, proyectar adecuadamente los resultados que va obteniendo o va a obtener en un periodo determinado. Entonces, estos son los elementos sencillos. Aquí está lo que normalmente se espera, ¿no? O una utilidad o una pérdida. Dependerá de la buena administración el que resulte uno u otro resultado. En la práctica se presentan dos modelos de este estado financiero, el llamado por función y el por naturaleza. ¿Cuál es el más común de estos? El primero. Este normalmente se presenta al final del año junto con los demás estados financieros, cuando por ejemplo los auditores me lo solicitan o cuando yo quiero un mejor detalle de las cuentas de gasto. En cambio, este es el que todo el mundo presenta mes a mes, ¿no? Bimensual, trimestral, semestral. ¿Cuál es la estructura de este de aquí, del por función? Veamos. Ahí está. Este es un estado, un modelo sencillo, en miles de soles, obviamente, como ven, el encabezado tendría que estar el nombre de la empresa, en qué tipo de estado estoy nombrando, estoy realizando, la fecha, la moneda, y aquí tenemos la gran estructura, o la estructura común, la utilidad bruta, la utilidad operativa, la utilidad antes de impuesto y la utilidad neta. ¿Cómo obtengo la utilidad bruta? Ventas menos costo de ventas. ¿Cómo obtengo la utilidad operativa? A la utilidad bruta le resto los gastos administrativos y los gastos de venta. ¿Cómo obtengo la utilidad del impuesto? A la utilidad operativa le quito otros ingresos o otros gastos que hubieren que no son propios del giro del negocio. Y obviamente después viene el cálculo del impuesto a la renta para finalmente obtener la utilidad neta del ejercicio. ¿Qué debemos resaltar en este estado? Esta parte de acá es importante para las empresas, porque aquí está prácticamente la actividad principal que realizan. Vendo chompas, ¿cuál es el costo de esas chompas? La diferencia en mi margen bruto o utilidad bruta. Luego vienen los otros gastos, ¿ok? Y dentro de los gastos administrativos o gastos de venta, que se distribuyen de esta manera porque, como bien lo dice, es este estado financiero por función, es decir, por área, la función administrativa o área administrativa, o la función de venta o área de venta. ¿Qué áreas hicieron estos gastos? ¿Qué encontramos aquí? Los gastos por servicios, los gastos por reparación, por mantenimiento, agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera. Todos los gastos que ha realizado la empresa en el periodo. Y eso me da la utilidad operativa o llamada también utilidad de operación, ¿no? Operación de todo lo que ha hecho la empresa en un periodo determinado. Luego, si he obtenido financiamiento, tendré gastos financieros, y si tengo platita depositada en alguna cuenta, obtendré su contrapartida, ingresos financieros, para luego llegar al cálculo del impuesto a la renta. Esto que está aquí será materia de un nuevo video en donde vamos a ver cómo obtengo el impuesto a la renta, que va aquí justo en este estado financiero. No es que yo a este importe le saque un porcentaje y eso es lo que yo le pago al Estado peruano. No es así. Recordemos que una cosa es la utilidad contable y otra cosa es la utilidad tributaria. El impuesto a la renta se obtiene de la utilidad tributaria o base imponible y no de la base contable. Entonces, por eso, esto que está aquí no es producto de multiplicar por esto, no. Esto viene de otro cálculo, de otra hoja que se tiene que preparar para obtener este importe. ¿Ok? Esto ya lo veremos en su tiempo, en un próximo video, pero esta es la estructura básica de un estado de resultados. Entonces, ¿qué hemos visto hoy día?
dos estados financieros básicos, el estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Ok? Muchas gracias, hasta la próxima.